buenas noches, bienvenido a nuestra reunión de amigos online de Iglesia de Jesucristo Global, tu iglesia. Quienes les hablan, el pastor Josepher y la pastora Mary de Contreras. Así que estamos hoy ya preparados para nuestra reunión de amigos después de 2 semanas que la tuvimos paradita porque estábamos de conferencia. Buenísimo, pero les extrañamos mucho, mucho. De verdad que estoy alegre de volverlos a ver este viernes por la noche porque me gusta mucho estar con ustedes aquí. Los extrañamos mientras trabajamos bastante en lo que fue la conferencia Mujer Inolvidable. Fueron 4 días extraordinarios donde se empoderó la mujer, se ministró a la mujer, donde ya hasta la fecha pasamos de 2000 conexiones, mi amor. Wow. Más de 2000 mujeres se han conectado a ver durante las 4 conferencias, cada una de las prédicas, cada uno de los mensajes. Han sido realmente inspiradoras que si tú no las has visto, tienes que conectarte y ser parte de lo que fue este 2020, nuestra conferencia de Mujer Inolvidable. Sí, mujer que emprende y prospera. Así que después que veas esta transmisión, puedes ir a este mismo canal y ver cada una de las conferencias. Y si te falta alguna por verla. Y aparte que tomas notas y sigues implementando, porque esto no terminó en la conferencia, apenas el comienzo de proyectarte, de emprender, y incluso los hombres creo que la pueden ver. Claro que sí, porque fueron herramientas, principios que van a ser realmente útiles para todos. Ahora fíjate que volviendo hoy a nuestra reunión de amigos, vamos a iniciar un ciclo de dos reuniones, dos reuniones online, donde vamos a llamarlas Pregúntele al Pastor. Esta semana nos hicieron 6 preguntas, que tú la tienes por allí, que abrimos el compás en los discípulos. Si usted tiene alguna cosa que quisiera que respondiéramos, puede dejarnos allí su comentario en el chat en vivo o escribirnos por nuestras redes sociales en lo que va a ser los banners de publicidad para la próxima reunión, porque vamos a responder preguntas que la gente se hace a diario, preguntas que la gente tiene en su corazón, preguntas que la mayoría se hace y que a veces no se habla. Entonces el propósito de estas reuniones de amigos que vamos a hacer es para eso, para responder esas preguntas que usted tiene allí guardaditas y que necesita una respuesta que sea bíblica, que sea de Dios y que pueda bendecirlo a usted. Es así que no dejes de hacer tu pregunta allí. Vamos a estar escogiendo. Quisiéramos responderlas todas, pero bueno, haz una pregunta interesante para que sea la seleccionada en este ciclo de reuniones de amigos online. Antes que usted se enoje, lo que usted pregunte hoy en el chat no lo vamos a responder hoy. Así es. Nuestro equipo de producción va a escogerlos para la próxima semana. Allí tenemos a Aime Gabriela, atenta a todas las preguntas, a todo lo que usted quiera poner allí, y ella va a hacer la selección de cada una de ellas. Así que vamos a darle, amor, tú tienes por ahí las preguntas. Vamos a ver con estas reuniones de Pregúntale al Pastor. ¡Taratatán! Pregunta número 1. ¿Debemos hacer o no debemos hacer servicios durante este tiempo de pandemia y cuarentena? Wow, fíjate que esa es una pregunta ahorita recurrente, ¿no? Y es una pregunta porque hay países del mundo y ciudades del mundo donde se han hecho reuniones, otras donde no se han hecho reuniones. Hay pastores muy emblemáticos que han dicho voy a hacer servicio, otros que han dicho no voy a hacer servicio, y hay diversidad de preguntas, ¿no? Gente diciéndose, ¿debemos o no debemos hacer reuniones? ¿A qué pastor le hacemos caso? ¿Le hacemos caso al pastor que dice que hay que reunirnos o le hacemos caso al pastor que dice que no hay reunirnos? Bueno, lo primero que yo te voy a responder es lo que dice la Biblia. La Biblia en Hebreos capítulo 13, versículo 17, dice algo bien interesante. Mira lo que dice. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Fíjate, lo primero que yo le respondería a esas personas o a los que nos preguntaron, a los que tienen esa inquietud de ¿a qué pastor le hacemos caso? ¿A los que dicen que hay que abrir o a los que dicen que hay que cerrar? Hágale caso al suyo. No le haga caso a otro. ¿Y por qué usted tiene que hacer caso al suyo? Por 3 cosas fundamentales. Primero, porque la Biblia te manda.
La Biblia te dice, obedece a tu pastor, obedece a vuestros pastores. No obedezcas al pastor de otro porque él es pastor de otro, no es tu pastor. Nosotros como hombres y mujeres de Dios, la Biblia dice que nosotros vamos a dar cuenta delante de Dios por nuestras ovejas. Así es. Decir, si yo estoy en una ciudad donde me dicen, en mi ciudad puedes hacer los servicios, y yo decido hacerlo, y otro pastor de otra ciudad dice que no hay que hacerlo, yo no puedo opinar en lo que ese pastor está haciendo, porque yo no soy pastor de sus ovejas, yo no soy el pastor de su iglesia. Yo le voy a dar cuenta a Dios por las ovejas que Él me dio, por la iglesia que me dio a pastorear y no por la de otro. Una vez escuchaba de alguien que dijo algo bien interesante. Él dice que cuando estamos en una guerra hay diferentes pelotones y cada pelotón tiene un comandante que da una orden. Y ese pelotón tiene que hacerle caso es al comandante de su pelotón. ¿Por qué? Porque él va a pegar en un sitio que probablemente el otro pelotón no va a dar. Entonces, los que me preguntan, ¿debemos hacer o no debemos hacer reuniones? Escucha la voz de tu pastor. Tu pastor probablemente escuchó a Dios. Tu pastor ora por ti, tu pastor cuida de ti, tu pastor te da cobertura directa. Entonces él le va a dar cuenta al Señor por lo que Dios le ha mandado a hacer. Ejemplo, a nosotros Dios no nos va a pedir cuenta por Casa de Dios en Guatemala, del pastor Casluna. Dios a mí no me va a pedir cuenta por la iglesia del pastor Guillermo Maldonado en Miami. Rey Jesús, exacto. Rey Jesús no me va a pedir cuenta por la iglesia de Avivamiento de los pastores Rodríguez en Bogotá, ni por la iglesia de Lakewood de Joel Austin. A mí Dios, ¿por qué me va a pedir cuenta? Por la iglesia de Jesucristo. Así es. Es lo que Dios nos va a pedir cuenta a nosotros. Entonces, ¿debemos o no debemos hacer servicio? ¿A qué pastor le hago caso? Al tuyo. Así es. Al tuyo. ¿Por qué? Porque eso es bueno delante de Dios y eso te va a ser provechoso. Fíjate que la Escritura termina diciendo que cuando tú haces esto, tu pastor lo va a hacer con alegría y esto te va a ser provechoso, porque va a ser muy, muy diferente a que el pastor que Dios te asignó ore por ti con alegría a que ore por ti quejándose. Así es. ¿Qué te parece? Muy oportuno, porque hay algo que hemos aprendido y que lo enseñamos mucho acá en la Iglesia de Jesucristo, y es que el que obedece no peca. El que obedece no peca. ¿Qué dice el Hebreos 13:17? Obedece a tu pastor. Obedece, haz caso, que si tú obedeces, tú no eres juez de él para determinar si él está equivocado o está en lo correcto. Dios te dice, tú no estás en posición de juez, tú estás en posición de obedecerlo, porque él es el que va a dar cuenta ante mí. Pero la cuenta que te voy a tomar a ti es tu obediencia. Es que tú hayas sido obediente con ese hombre de Dios. Entonces el que obedece no peca. De todas, esté en lo correcto o esté en lo equivocado, si lo que Dios te va a tomar en cuenta a ti es que tú seas obediente y sujeto, y Dios se va a glorificar en tu vida. Así que bueno, créele a Dios, créele a sus profetas y seréis prosperados. Así que, ¿a qué pastor le hago caso? ¿Al que dice que hay que abrir o que hay que cerrar? Hágale caso al suyo. Así es. Vamos con la segunda pregunta, esposa, que esto está bien, bien interesante que esta noche. Vamos a ver cuál es la segunda pregunta. ¿Qué hacen en la iglesia con el dinero? Wow, la pregunta del $1.000.000, ¿no? Esa pregunta, ¿cómo la hacen? ¿Qué se hace con el dinero? Una pregunta que la mayoría de la gente se hace. Mira los tres tipos de personas que se hacen esa pregunta. Los inconversos, los religiosos y los avaros. Mira lo que dice la Biblia. Vamos a comenzar por allí. La palabra del Señor dice, traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no les abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Date cuenta, y dense cuenta allí, que la Biblia establece este principio, que traigamos nuestros diezmos, nuestras finanzas, nuestras ofrendas a la casa de Dios. Mi responsabilidad como cristiano es llevar los diezmos a la iglesia. La responsabilidad de la administración de la iglesia
es darle un buen uso. Así es. Hay mucha gente que dice, no, yo no voy a dar plata en la iglesia, yo se la doy a los pobres. Así pensaba Judas. Judas, cuando le dieron una ofrenda al maestro, que quebraron el frasco de alabastro delante de los pies del maestro, Judas dijo, no, este dinero hubiese sido bueno dárselo a los pobres. Así es. Pero resulta que Judas era un ladrón. Wow. O sea, la mayoría de la gente que a veces piensa así, está robando a Dios en los diezmos y en las ofrendas. Ahora, teniendo la base escritural, que la iglesia necesita recibir los diezmos y las ofrendas de las personas, porque así lo establece Dios y porque beneficia a la gente, porque Dios Dios abre una puerta de cuarta dimensión. Cuando yo doy mis finanzas, Dios abre las compuertas de los cielos, wow, dice aquí la Biblia. Amén. ¿Y qué hacemos en la iglesia con el dinero? Gastarlo. El dinero no lo dejamos en un cofre sagrado, no se pone en un templo sagrado, no, el dinero se gasta, se compra equipos, se pagan sueldos, se dan ayudas sociales. En nuestro caso como iglesia, nosotros en este año escolar que terminó, pudimos pagarle los estudios, los cuadernos, todos los útiles a 6 de nuestros jóvenes de la iglesia. Ayudamos a la gente con comida y ayuda social, hacemos entrega de medicina, pagamos alquileres, pagamos electricidad. Todo lo que la gente da es para el sostenimiento y el servicio de la misma gente. Todo lo que la gente da es para que el reino de Dios se expanda. Entonces, lo elemental que usted tiene que saber, que el dinero que se da en los ministerios es para gastarlo. ¿Gastarlo en qué? En obras sociales, en pagos de alquileres, en extensión del reino, en compra de radios, de medios de comunicación, de internet, con un solo fin, ¿cuál? Que el reino de Dios avance y que Jesucristo sea exaltado. Entonces, la gente tiene que saber, esposa, que mi responsabilidad como cristiano no es estar pendiente de lo que el pastor hace con la finanza y que eso no se convierte en una excusa para que la gente no dé. Mi responsabilidad siempre va a ser honrar a Dios. Ahora, la congregación, el ministerio, el pastor que recibe esa finanza, su responsabilidad es hacer el mejor uso de esas finanzas. ¿Y cuál tiene que ser el uso de todo lo que entra? Que el reino de Dios sea exaltado y que Jesucristo sea honrado. Amén, así es. Me gusta mucho porque lo que tenemos que enfocarnos nosotros es en honrar a Dios y, como dice Malaquías, que haya alimento en la casa de Dios. Qué honra tan grande que tú puedas ser partícipe del alimento de la casa de Dios que va a sustentar a muchos, de la expansión del reino de Dios, de la expansión de su palabra, de que hoy día tú puedes estar viendo este servicio porque hay alimento en la casa de Dios, porque hay equipos para hacer estas transmisiones, porque hay equipos para grabarlos, porque hay dinero para subirlos a las redes sociales a través de los gastos del internet, porque hay toda una infraestructura que ha sido hecha con los aportes de los fieles, de los que creen que Dios es primero y que el reino de Dios debe expandirse y que otros deben ser ganados y consolidados y deben recibir el alimento poderoso que viene de la casa de Dios. Wow, eso que tú dices es bárbaro, porque ¿qué significado tiene cuando mis finanzas ayudan a una causa noble? ¿Y qué mayor causa que salvar vidas? ¿Qué mayor causa que salvar gentes de la muerte eterna? Entonces, para los que se preguntan qué hacen las congregaciones con el dinero, gastarlo para que el reino de Dios se expanda y Jesucristo sea honrado. Amén. Aquí quisiera hacer un chiste una vez, porque estaba un pastor y se le acerca una oveja y le dice: pastor, que me dijeron que los pastores lo que hacen es robarse los diezmos, pastor, que usted tiene que decir de eso. Y el pastor le dice: mijo, eso es lo que la gente dice, pero eso no es así. Y entonces la oveja se le queda viendo y le dice: oye, pastor, gracias a Dios, porque si no yo decía, mi pastor sí es chimbo, siempre está pelando. Que la oveja decía que el pastor era un ladrón chimbo porque siempre estaba sin dinero. Va a haber de todo en la viña del Señor. Si un pastor vive bien, la excusa de muchos va a ser porque vive bien.
Y si el pastor vive mal, la excusa va a ser porque ese pastor vive mal sirviéndole a Dios. Aquí lo importante es, guarda siempre tu corazón de saber que cada uno tiene que darle cuenta a Dios por lo que tiene que hacer. O sea, ¿qué hacemos con el dinero en la iglesia? Gastarlo para que el reino de Dios se expanda y Jesucristo sea honrado. Amén. ¿Cuál es la tercera pregunta, mi amor? La tercera pregunta. Cada pregunta está más buena que la otra. ¿Los cristianos pueden beber alcohol? ¡Wow! Eso lo hizo alguien que seguro le estaba provocando tomarse un vinito, ¿no? Vámonos a lo que dice la palabra del Señor. Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 8. Porque este también es un tema muy, muy interesante. Los cristianos pueden beber, los cristianos no pueden beber. Me puedo tomar un vino, no puedo, esto es algo que la mayoría de la gente le pregunta, y mucha gente hasta no acepta a Cristo porque no quiere caer en estos temas que lo sacuden y que de repente tienen alguna debilidad, ¿no? Pero mira lo que dice la Biblia. Lo acabamos de leer, Primera de Timoteo, capítulo 3, verso 8. Dice: los diáconos asimismo deben ser honestos, sin doblez, y mira lo que dice: no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas. Fíjate lo que dice Pablo escribiéndole a Timoteo, que es que no deben ser dados a mucho vino. Aquí, ¿cuál es el tema con el que si podemos tomar o no podemos tomar? Que número uno, la Biblia dice que no nos embriaguemos. Cuando usted sabe que usted tiene problemas con la bebida, cuando usted sabe que usted no puede parar a la primera, cuando usted sabe que usted siempre tiene que tomar para ponerse alegre, para entrar en onda, para entrar en sintonía. Es que vamos a tomarnos unas para ponernos sabrositos, tú sabes, para entonarse. Allí usted tiene un problema. Así es. Allí usted tiene un problema porque nosotros como hijos de Dios no necesitamos nada externo para hacer lo que Dios hizo por dentro. Así es. Nada externo puede darnos la alegría que nosotros llevamos por dentro. Ahora, usted me dice: pastor, pero me puedo tomar un vino, puedo comer con vino. Eso no tiene ningún problema. Usted puede acompañar su comida con un vino, usted puede estar en un brindis, porque la Biblia es clara, la Biblia establece que no tomes o no seas dado mucho al licor, que no te emborraches, que tengas cuidado con las debilidades, porque allí es donde es peligroso. Es como alguien me decía: pastor, yo soy astemio, no tomes. Otra persona me decía: es que yo vengo de ser alcohólico. Ni lo huelas, ni siquiera te acerques a una colonia de bebé, a un perfume de bebé, porque te lo vas a querer tomar. No, en serio, yo conozco gente que se bebía el agua de los floreros, bebía la colonia de los niños. Tú dejabas un alcohol y hasta le metías el alcohol. Eso era una locura. Entonces, si a usted Cristo lo logró liberar del alcohol, usted no debe acercarse al alcohol, porque el sabio ve el mal y se aparta. Uno debe huirse de lo que uno era débil en el mundo. ¿Qué me quiere decir, pastor? Tomar no es malo, no tomar no es malo. Lo que es malo es el exceso y cuando no puedes vivir sin ello. Con lo único que tú no puedes dejar de vivir se llama Jesús. Así es, amén. Así es. Y este punto de reflexión muy importante, como dice el pastor: el gozo del Señor es nuestra fortaleza, es nuestra alegría. Puedes tener, cuando tienes a Dios, una fiesta sin licor y no pasa nada. Pero como digo, no es una doctrina, como dice el pastor, no es una doctrina beber o no beber. Lo importante es que tú sepas y conozcas de dónde Dios te ha librado y qué Dios ha hecho contigo. Y si esa área fue débil en ti, como bien decía el hombre de Dios, no te acerques, porque el sabio ve el mal y se aparta. Totalmente, totalmente. Entonces, recuérdalo, nada mejor que comerse una punta trasera o un asado de tira argentino con un vino tinto. Pero si tú tuviste la debilidad de la bebida, tómate una gaseosa, tómate un jugo. No pretendas querer dominar aquello de lo que te dominaba. Sé dominado por Cristo, es lo mejor. Así es. Deja que Cristo tome control. Así que para los que se preguntan, ¿podemos o no podemos? Allí está la respuesta. Buenísimo, buenísimo.
Bueno, creo que son preguntas bastante interesantes, que van a hacer libre a muchas personas. Amén. Número 4, esta estuvo muy fuerte. Dice así: ¿por qué los cristianos odian a los homosexuales? ¡Wow! ¿Por qué los cristianos odian a los homosexuales? Esto tiene que saber todo el mundo, que los cristianos, si somos cristianos, no odiamos a nadie. Nosotros no podemos odiar a ningún ser humano porque el amor de Dios es para todos los seres humanos. Así es. Mira lo que dice Juan capítulo 3, versículo 16. Dice: porque de tal manera amó Dios al mundo. ¿A quién amó Dios? Al mundo. Que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Nosotros tenemos que saber que Dios ama al pecador, a todos. Lo que Dios no ama es su pecado. Y no me refiero solamente a la homosexualidad como lo nombran aquí. Pecado es pecado. El chisme es pecado. El robo es pecado. El adulterio es pecado. Así es. La fornicación es pecado. El maldecir es pecado. El homosexualismo es pecado. O sea, aquí no hay una cuestión de que el amor de Dios es más o es menos. Los cristianos, algunos los aman más o lo aman menos. No, el amor de Dios, que es el amor que está en nosotros, está abierto para todos. Ahora, ¿qué pasa? Que el amor de Dios transforma. Así es. El amor de Dios, mira, yo una vez escuché algo interesante. Dios te ama tal cual como tú eres, pero te ama tanto que no te va a dejar como eres. Así es. Dios me ama como soy, pero su amor es tan profundo que no me va a dejar como soy. ¿Qué pasa con este tema que es interesante con la comunidad LGTBI, como la llaman? Que en este tiempo se quiere instaurar algo que es la dictadura de las minorías. Y dentro de las dictaduras de las minorías, porque hay que llamarlo así, son unas minorías con derechos, que merecen respeto y todo lo demás, quieren imponerme a mí o a mis hijos o a mi familia su modo de vida como normal. Y así como ellos se ofenden y hoy nos llaman retrógrados, hacen preguntas como estas, nos dicen que los odiamos porque nosotros creemos que ser heterosexual es normal y ellos pelean para que no le impongamos eso como normal. Fíjate qué hipocresía su postulado, que nos dicen que Dios decir que ser hetero es lo normal y que si no soy homofóbico, si no los odio, si no soy retrógrado, pero ellos decirme a mí que pensar en la heterosexualidad no es lo normal, para ellos eso no está bien. O sea, yo sí tengo que aceptar sus modos de pensar, pero ellos no pueden aceptar el mío. Entonces, esto de las tiranías de las minorías se ha infiltrado a través de campañas de comunicación, medios de pensamiento, a tal punto, esposa, que hay mucha gente que piensa que los cristianos odiamos al homosexual o que decimos que Dios odia al homosexual. Entiéndanlo, por favor. Dios no odia a ningún pecador. Lo que Dios no tolera es su pecado. Y el amor de Dios está abierto para todos, para transformarnos, para sanarnos. Y en esto quiero ser bien amplio, porque Dios no solamente quiere transformar al homosexual, Dios quiere transformar al mentiroso, Dios quiere transformar al alcohólico, Dios quiere transformar al corrupto, Dios quiere transformar al adúltero, Dios quiere transformar al que está atado a un vicio, Dios quiere transformar al homosexual, porque el amor de Dios transforma. Así es. Y para el que se está preguntando, ¿pero qué hay de malo? Lo malo es la autodestrucción, lo malo es la autoflagelación. Lo malo es que hay un diseño de Dios para las personas, hay un diseño de Dios para la humanidad y para el hombre y para la mujer, que en ese diseño perfecto hay plenitud. Así que si tú me estás viendo y dices que hay de malo, lo malo es que Dios te hizo como te hizo, te ama como te ama, eres perfecto y no tienes por qué desvirtuar lo que tú eres. Lo malo es la autodestrucción. Entonces, por amor a ti es que Dios, por amor a nosotros es que Dios establece sus preceptos, establece sus órdenes, porque Él lo que quiere es que todo ser humano llegue a su gozo, a su alegría y a su plenitud, por amor a su creación. Y es entender que es el amor de Dios.
Porque una de las cosas que se ha colado en preguntas como esta, de que si los cristianos odiamos a los homosexuales, dicen es que no nos aceptan como son. Y me acusan a mí de no aceptarlos, o nos acusan como iglesia de no aceptarlos, cuando ellos mismos son los que no se aceptan. Cuando ellos nacieron de una forma y ellos no se aceptaron. Cristo te ama demasiado. Y cuando tú conozcas su profundo amor, no te vas a sentir nunca rechazado, no te vas a sentir marginado, vas a conocer un amor que transforma. Nosotros no queremos transformarte porque sabemos que el hombre no puede transformar al hombre. Jesús transforma al hombre. El amor de Dios transforma. Así que para los que se preguntan esto, ni Dios, ni los cristianos, ni la iglesia los odia. Así es. Pregunta número 5. ¿Los cristianos pueden participar en la política? Wow, pero cada pregunta son temas que la gente se las trae, ¿no? Y esos son mis discípulos. Imagínate lo que hicieron estas preguntas iniciando. ¿Los cristianos pueden participar en política? Vámonos a lo que dice la palabra del Señor. Proverbios capítulo 29, versículo 2. La Biblia dice lo siguiente: cuando los justos gobiernan, el pueblo se alegra. Mas cuando domina el impío, el pueblo sufre. ¿Los cristianos deben participar en política o no? Yo creo que la Biblia nos está haciendo clara que si el justo gobierna, el pueblo se alegra. En países como el nuestro, que fue muy marcado por la religión, no es normal ver un pastor en la política. De hecho, usted va a conseguir muchos pastores, mucha gente en internet diciendo que los pastores no tienen que meterse en política, que la iglesia no tiene que participar en política, que los cristianos no deberían participar en política. Y entonces, ¿qué pasa si los cristianos no participan en política? El pueblo gime. Pregunto, ¿cuál es la realidad de Latinoamérica? Creo que la realidad de Latinoamérica es que hemos tenido políticos con buenas intenciones, pero sin Dios en el corazón. Y las intenciones humanas, por muy buenas que sean, siempre terminarán corriendo el riesgo de corromperse, mientras que la verdad de Dios nunca se corrompe. Como les decía, en países como Venezuela es un tema un poco más álgido, más difícil, por nuestra lentitud en abordar este tema como iglesia. Pero tú ves países como Colombia, en la ciudad de Bogotá, que es donde está su congreso, sus cámaras, hay partidos políticos cristianos, hay legisladores cristianos, hombres de Dios pro vida que están legislando para que la agenda de muerte no se imponga. Hay un pastor en Colombia llamado John Milton, un hombre de Dios extraordinario, ganó como el mejor diputado del año 2019, hombre de Dios, pastor, temor de Dios, legislando en contra del aborto, legislando en contra de la homosexualidad. Nosotros tenemos que saber algo: la iglesia de Cristo es la única reserva moral que le queda al mundo. La iglesia cristiana es la única reserva moral que queda en las naciones. Y hoy necesitamos leyes que mantengan esa reserva moral. Si los cristianos no participamos en política, creo que el pueblo va a seguir sufriendo. Porque por años, esposa, los cristianos han votado por brujos, los cristianos han votado por adúlteros, los cristianos han votado por corruptos y muy pocos han votado por cristianos. Yo creo que estamos entrando en un tiempo de madurez donde la iglesia está entendiendo que la guerra espiritual también se da en los lugares de política y gobierno. Que la guerra espiritual va a ser legislando leyes, va a ser orar en lengua, va a ser echar aceite, va a ser ungir los lugares altos, pero va a ser tomando esos puestos de autoridad. La Biblia nos llama reyes y sacerdotes. La Biblia tenía gente justa como Daniel gobernando, José gobernando, Moisés gobernando, todo el libro de Jueces, gente justa gobernando la nación. Los cristianos no solo deberían participar en política, deberían ser los que ocuparan los puestos de gobierno en sus ciudades y en su lugar. ¿Por qué? Porque cuando el pueblo es gobernado por los justos, terminarán alegría.
pero cuando es gobernado por el impío, terminará en tristeza. Países en Europa no tienen problema con tener gobernantes cristianos. En Estados Unidos han tenido gobernantes cristianos, donde ser cristiano no es una marca para no participar en política, pero en Latinoamérica ha sido otro caso, y eso ha afectado nuestra visión de las cosas. Pero sí podemos participar, y creo que Dios nos está llamando a participar. Exactamente. En conclusión, no solo podemos, debemos, para cumplir con nuestro rol espiritual y de legislar, como dice, reyes y sacerdotes. Vamos a la última pregunta de esta noche, que sé que nos va a bendecir muchísimo, y es: ¿puedo tener un pastor por internet? ¿Puedo? ¿Puedo tener un pastor por internet? Primera de Corintios capítulo 9, verso del 1 al 2. Pablo dice: no soy apóstol, no soy libre, no he visto a Jesús, el Señor nuestro, no sois vosotros mi obra en el Señor. Si para otros no soy apóstol, para vosotros ciertamente lo soy, porque el sello de mi apostolado sois vosotros en el Señor. Qué pregunta tan buena, y más en esta época, ¿no? De pandemia, pero que a su vez una época de pandemia donde la gente ha tenido que meterse en su casa. Hoy estamos dentro de una gran aldea global, donde hoy las fronteras a través de internet quedan a un lado. Y la pregunta, o la respuesta a esta pregunta es sí y no. Sí, si ese pastor que tú estás siguiendo por internet, sabes quién tú eres, tienes contacto con él, tiene acceso a tu vida, te discipula, te corrige, sabes cuáles son tus áreas en desarrollo, cuáles son tus debilidades, tú le rindes cuenta a ese hombre de Dios. No si lo que tú haces es solamente ver su prédica y mandar una ayuda o una colaboración o una ofrenda al que te conectas, porque un pastor no es solamente el que da una conferencia. Hay mejores conferencistas. Un pastor es el que cuida a la oveja, es el que alimenta a la oveja, es el que está pendiente de la oveja. Entonces tú dices: Pastor Josepher, ¿puedo tener un pastor por internet? Sí, si él tiene acceso a tu vida, si hace llamadas en Zoom contigo, si tiene mensajería contigo, si tú le puedes contar un problema y aceptas que aunque no esté en cuerpo presente te corrija. Porque, esposa, en la carta a Corintios, Pablo le escribe a Corintios y le está diciendo: yo para ustedes, yo soy su apóstol. No estoy presente, les estoy hablando a través de una carta, pero aunque no estoy presente, la carta, el contacto, el poder corregirlos, el poder tener acceso, me hace su apóstol. Así es. Para otros no lo soy, pero el acceso que me da la tecnología de la carta escrita me permite ser su apóstol. En el caso nuestro como ministerio, nosotros hemos visto crecimiento, hemos visto expansión. Ahorita estamos desarrollando un proyecto hermosísimo de Iglesia de Jesucristo global. Online, que es para toda esa gente que son hombres de negocio, mujeres de negocio, gente que se tiene que mudar de un estado a otro, de una ciudad a otro, de un país a otro constantemente por su trabajo y no puede establecerse en un lugar específico. Bueno, la vida online nos da la oportunidad de poder tener acceso a esa gente. Pero ¿qué me puede hacer pastor de ellos? Tener acceso a su vida, corregirlos, que ellos acepten la corrección. Mucha gente quiere tener un pastor online simplemente porque son rebeldes y no quieren dar cuenta de su vida. Simplemente porque son rebeldes y no quieren ser corregidos. Un pastor es más que una predicación. Un pastor es cuidado, es oración, es formación, es acceso y es corrección. Así es. Así que si estás pensando por tu condición de vida, porque ya no te has podido congregar más, porque has cerrado la iglesia, entiendo que hay muchas iglesias que han cerrado y que las ovejas han quedado dispersas, contempla esto que te decía el hombre de Dios, poder contactar a alguien que te pueda hacer seguimiento, que tú sepas quién es, que sepas que su palabra está bien basada en la palabra de Dios, que es una persona del Espíritu, que es un hombre probado y comprobado, que tiene una obra, pero aparte de todo eso, que pueda tener contacto contigo
contigo, que pueda mentorearte, orar por ti, bendecirte, guiarte, oírte y también hablar y ministrar a tu vida, que puedas rendir cuenta a ese hombre y a esa mujer de Dios que Dios ponga en tu camino y en tu corazón, y así sí podrías tener un pastor un pastor y una mentoría a distancia, como lo era el apóstol Pablo para la iglesia de Corintios, que por la condición de que él estaba preso, aunque no estaba presencialmente, él siempre estaba allí para ellos, corrigiéndolos, exhortándolos, alentándolos y dirigiéndolos a su destino profético. Consejo: ¿cómo saber si el que estoy viendo por internet es el pastor o es un pastor realmente? Número 1, ve su trayectoria. Ve su trayectoria, si tiene una iglesia local o si simplemente tiene una cámara de teléfono, para que no caigas en errores. Ve si tiene una trayectoria, si tiene alguna congregación. Número 2, averigua si tiene cobertura. Si él tiene un pastor a quien le rinde cuentas, si está bajo la cobertura de alguien, si tiene un mentor que los pueda corregir, como en el caso nuestro, que somos pastores, pero a la vez tenemos un pastor al cual llamamos, nos corrige, que es Eliazar Varela, al cual amamos y bendecimos y honramos su vida. Amén. ¿Verdad? Pero nosotros como pastores tenemos a alguien a quien le rendimos cuentas. Entonces ve si tiene una obra local, ve su trayectoria, ve si tiene alguien a quien le rinde cuentas, y como decía la pastora, ve que esté su doctrina amparada en la palabra. Como esta noche no podía responderte sin que esto que te estamos hablando tuviera un sustento en la palabra del Señor. Así es. Huye de los pastores experienciales que te hablan puro de sus vidas y no te basan el mensaje en la palabra del Señor. Porque no podemos hacer doctrinas de nuestras experiencias. Nuestras experiencias son personales, pero la palabra de Dios es global y es eterna. Así que, wow, ya pararon las preguntas. Yo creo que fueron más que suficientes. Esto está bueno, amigos, como decía un comentarista de béisbol. Espero que usted esté haciendo allí sus preguntas para que producción pueda escogerlas en la semana, realizar preguntas a través de nuestras redes sociales. Vamos a seguir respondiendo la próxima semana. Creo que esto nos va a ayudar mucho a dispersar dudas. Así que si esta noche ha sido una bendición, espera ver lo que va a pasar el día domingo en nuestro servicio. Poderoso. Que va a estar poderosísimo. Lleva por nombre Estamina. Mira, allí está apareciendo la publicidad y la miniatura de la prédica del domingo. Va a ser una gran bendición para estos 4 meses. Mañana quiero invitarte a que te puedas conectar con nuestro discipulado a las 8 de la mañana, un discipulado general, un discipulado abierto. Allí está la publicidad también de la sala de Zoom. Escríbenos por privado para mandarte el número de la sala, que va a ser un discipulado de mucha edificación. Esta noche ha estado extraordinaria. Me hacía falta estar aquí los viernes en la noche de nuevo. Sí, una noche extraordinaria, así que te extrañábamos mucho. Espero que te hayas podido llevar los versículos. Si no los tomaste, vuelve a verlas desde el principio, los versículos de cada una de estas respuestas, porque sé que a lo mejor te lo han preguntado, si no te lo van a preguntar seguramente en tu caminar con Dios, te van a hacer estas preguntas. Recuerda que si no viste la conferencia Mujer Inolvidable, puedes ir a verla para que aprendas a emprender y a prosperar y a sostener todo lo que Dios te va a dar en este tiempo en tus manos. Y como decimos aquí, somos la Iglesia de Jesucristo Global, tu iglesia. Chau, 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 chau.